Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer prácticamente es un modo de prueba para las lavadoras Whirlpool. En este modo de prueba ustedes van a poder saber si todas las piezas están funcionando, si todo el artículo está funcionando o qué pieza es la que no está funcionando. En este caso pues vamos a probar lo que es el interruptor de la tapa, especialmente para una persona, el señor López, que lo pidió. Y pues de todos modos vamos a probar las demás piezas, lo que es el motor, la entrada de agua, el drenaje, el lavado, el centrifugado, todas las piezas del artículo. Como en los videos anteriores, hay que empezar metiéndonos al menú de calibración. Ahorita se lo muestro. Solo quiero aclararles que este artículo, esta lavadora, pues en este momento tiene un tornillo o algún metal atorado en la tina. A la hora de exprimir pues va a hacer un poquito de ruido. Lo voy a pausar para no escuchar todo el ruido. Pero fuera de eso vamos a seguir con toda la calibración. Voy a tratar de no pausar el video para que ustedes puedan entender perfectamente el modo de prueba manual de pieza por pieza. Ok, vamos a empezar primero con lo que es el menú de funciones del artículo, que viene siendo el mismo en todas las lavadoras de marca Whirlpool. Viene siendo un movimiento hacia atrás, 3 hacia adelante, 1 hacia atrás y 1 hacia adelante de la perilla principal. 1, 3, 1 y 1. A ver, no entró, vamos a repetirlo. 1 hacia atrás, 1, 2, 3, 1 y 1. Ahora sí entramos. Tengan en cuenta que esos movimientos tienen que ser segundo por segundo. Un segundo hacia atrás, 1, 2, 3, 1, 1. Segundo por segundo, si no les va a pasar lo mismo que a mí, no se desesperen. Bueno, una vez que ya entremos al menú, vamos a girar la perilla hacia adelante. Son 3 movimientos y van a quedar encendidos los 2 LED. Una vez que queden encendidos los 2 LED, le vamos a dar inicio. Si se dan cuenta, se apagó todo. Le vamos a volver a apretar inicio. Y ahí ya activó lo que es el seguro de la tapa. Como ustedes pueden ver, el LED rojo del seguro de la tapa está encendido. ¿Ok? El seguro activó, me marca LED. Ojo con eso, no todas las lavadoras tienen este seguro de tapa instantáneo. Eso quiero decir que no todas activan de golpe. Vamos a presionarlo de nuevo y desactivan de golpe. Algunos modelos prende el LED, empieza a parpadear, después de unos 10 segundos activa y queda fijo. 10, 15 segundos, tengan de paciencia, no se desesperen. Todos los modelos hacen todas sus funciones. Solo que en ese caso de lo que es el interruptor, hay algunos, como este es un interruptor que abre y cierra al instante. Es electrónico, pero hay unos que es de resistencia. Entonces al activar el interruptor, tenemos que esperar que caliente para que active. Y al desactivar, tenemos que esperar a que enfríe para que desactive. Entonces por eso hay algunos que son un poco más tardados, pero sí lo deben de hacer. Bueno, una vez que ya que hayamos checado lo que es el interruptor de la tapa, si se dan cuenta, lo podemos desactivar y activar. Él se escucha que activa y que desactiva perfectamente y el LED funciona. Una vez que tengamos encendido este LED, vamos a seguir probando las demás funciones. Necesito que tengan un poquito más de paciencia, nada más para que no se desesperen. Le vamos a girar un movimiento hacia adelante. Vamos a ir por movimiento hacia adelante. Y le vamos a dar play. Ahí, como pueden ver, empezó a llenar. Y estamos probando lo que es la entrada del agua. Las electroválvulas con nombre científico. Le ponemos pausa y corta. Le damos al siguiente. Y vemos que esa aplicación no tiene función. No todos los puntos tienen una función. Porque prácticamente son 12 puntos y no tiene 12 funciones. Entonces pues hay algunas que no tienen. Si giramos al siguiente, vemos que nos marca que no tiene. Le giramos al siguiente. Igual no nos marca ninguna función. No nos marca ninguna función. Seguimos sin función. Ahí escuchamos que encendió la bomba de desagüe. Vamos a darle 10 segundos solo para revisar si funciona la bomba de desagüe con el centrifugado. En algunos modelos, le digo, prácticamente todas las lavadoras Whirlpool son lo mismo, pero algunos modelos tienen algunas diferencias. Por decir, en este caso vemos que solo está la bomba de desagüe. La pausamos.
Le seguimos. Nos marca que no tiene función. Le damos uno más. Ahí, si se dan cuenta, como si estuviera marcando las 12 de un reloj, escuchamos un ruido. Eso se llama actuador, que es el que cambia del lavado al centrifugado. Entonces hay que esperar, porque si escuchamos un ruido, ahí está el ruido del centrifugado, está centrifugando. Lo acabo de pausar, lo que es la lavadora, el video sigue corriendo. Ahí me está centrifugando. El ruido que les comento es porque tiene algo atorado. En un momento después se lo vamos a quitar. Pero por el momento, para probarla, para mostrarles la función, pues ahí está centrifugando. Ojo con esto, tienen que tener un poquito de paciencia. Ya vieron que aquí tardó un poquito. No fue tan al instante de presionar al inicio, centrifugar. Hay que tener un poquito de paciencia. Si pueden darle 10 segundos a cada movimiento, sería perfecto. Yo como pues ya más que nada ya conozco en qué puntos hace sus funciones, por eso lo puedo hacer un poquito más rápido. Pero pues ustedes en su domicilio, ahí me marca de nuevo el centrifugado, ya había empezado a girar. Vamos a esperar que pare por completo. Le sigo al siguiente. Le damos inicio. Se escuchó un clic de la tarjeta. De todos modos les recomiendo esperar. Aunque ustedes vean que está parpadeando, o denle 10 segundos. Si se dan cuenta, ya lo que es el interruptor de la tapa ya lo probamos. El centrifugado funciona bien. Lo que es la bomba de desagüe funciona bien. El llenado del artículo funciona bien. Ahí escuchamos el cambio. Como había centrifugado anteriormente, el actuador, que es la pieza que cambia de lavado al centrifugado, ya activó ahorita y se escuchó otra vez. Ahí está lavando en seco. No sé si alcanzan a escuchar el sonido. Se escucha perfectamente. Ahí está lavando. Lo voy a pausar. Dejó de lavar. Por eso les digo, después del centrifugado viene el lavado. A veces viene en el punto siguiente, a veces viene 2 puntos después. Pero si se dan cuenta, esta lavadora ya lavó, ya exprimió, ya drenó, ya llenó, ya activó su puerta. Que prácticamente son todas las funciones de la lavadora, no son muchas. Le movemos al siguiente. Dado caso que se pase en un punto, no hay ningún problema. No se desesperen que quieran empezar de nuevo. Le damos al siguiente. Y ahí me está lavando de nuevo. Aquí lavó rápido. ¿Por qué me lavó rápido? Porque el actuador ya había hecho su cambio del centrifugado al lavado. La pausamos de nuevo. Al igual que el centrifugado me lo hizo 2 veces, el lavado me lo hizo 2 veces. Le damos al siguiente y desactivamos lo que es el seguro. Si se dan cuenta, ahorita el seguro me lo está desactivando prácticamente en medio, como si fueran las 6. Hace un rato me lo desactivaba como las 5. Tiene un punto de más. Eso quiere decir que cada vez que le demos una vuelta, va a ir corriendo uno hacia adelante. Cada vez que le demos una vuelta, la función va a seguir. En este me va a desactivar el seguro. Por decir, lo volvemos a activar. Le damos inicio. El llenado funciona perfectamente. Corta. No tiene función. Le damos de nuevo. No tiene función. No me marca nada. No me marca nada. Le damos al siguiente. No me marca nada. Y hace un rato me parece que aquí me mandaba la bomba. Pero como ya les digo que se corre uno, ahí está la bomba. Ahí está la bomba. Lo voy a pausar. En estas lavadoras, en cualquier modelo de la Whirlpool que tenga los LED y el botón de inicio, ya sea digital, ya sea la Whirlpool Expert System, cualquier modelo de la Whirlpool que tenga estas aplicaciones, estos LED, van a poder hacer esto. Y la idea de este video es que ustedes puedan revisar todas sus piezas del artículo. Por decir, aquí ya revisamos el interruptor de la tapa, el motor, las electroválvulas, que es la entrada de agua, la bomba de desagüe, el ave que centrifuga. Son las principales piezas. Si todas las funciones las hace, eso quiere decir que hasta la tarjeta está bien, porque la tarjeta es la que está mandando la señal a todas esas piezas. Entonces puede ser que el artículo solo se haya descalibrado y lo que necesita es solo la recalibración. ¿Ok? Pero en este modelo, en este modo,
pueden verificar que todo esté funcionando perfectamente. Vamos a seguir girándolo. ¿Se dan cuenta? ¿Me marca nada? ¿No me marca nada? Uno más. Ahí se oyó un clic. Y se dan cuenta, me parpadean solo 2 LED. Se oyó el cambio del actuador en la parte de abajo. Se escuchó un clic. Vamos a darle tiempo. Ahí está centrifugando. Lo voy a pausar por el ruido del metal que está arrastrando. Pero ahí está centrifugando. Ahí está centrifugando. Vamos a esperar que pare nada más. Bueno, espero que les sirva este video, que les guste. Si les gustó, no se olviden suscribirse a mi canal. Más adelante voy a seguir subiendo videos. Si tienen alguna duda, pueden dejar su comentario. Voy a tratar de contestarles lo más pronto posible. Pues les repito, la idea de este video es que puedan probar todas sus piezas. Ok, vamos a seguir con el de adelante. Si se dan cuenta, ahí parpadea, vamos a darle tiempo. Se escuchan un clic, clic, que viene haciendo de la tarjeta unos sonidos. Entonces, denle tiempo, no se desesperen. De preferencia, ustedes en cada función, denle 10 segundos. Ahí está lavando en seco. Como les repito, aquí me tardó un poquito para activar el lavado. Le ponemos pause, le damos al siguiente y ahí me activa rápido el lavado. ¿Por qué no activa rápido el lavado? Porque el actuador ya hizo su cambio, no hay que esperar eso. Le damos pausa y como les comentaba, cada vez que le demos una vuelta, el punto del reloj me va a marcar al siguiente. Hace un rato aquí me marcaba lo de la tapa. Le doy al siguiente y ya me desactiva la tapa. Le doy y me la activa. Para salir del menú de la programación de toda la calibración hay que mantener presionado 3 segundos. Eso es en todos los modelos. Lo presiona uno y lo mantiene presionado. 3 segundos, 4 segundos y listo. Ya lo puede usar uno perfectamente normal, sin ningún problema. Ya la puse normal a llenar, me marca llenar en regular y ahí ya está llenando. La puedo pausar, el artículo funciona perfectamente. Y presionando 3 segundos cancelo el ciclo. Espero que les guste, espero que les sirva. No olviden suscribirse. Si tienen dudas, pueden dejar sus comentarios. Le agradezco por su tiempo. Gracias.